Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Corrales Ávila y el día de hoy estaré haciendo la tarea número 3 de la materia de expresión musical, donde estaré haciendo un resumen acerca de toda la historia que ha tenido la música al pasar de los años. Sin nada más que decir, comencemos. Una de las teorías acerca del surgimiento de las artes en la humanidad sería la teoría que menciona que las primeras habilidades artísticas fueron asociadas a la capacidad de utilizar la imaginación para influir en las emociones de los demás. Esto provocó que muchos individuos que desarrollaban estas habilidades sean respetados en virtud de su imaginación y creatividad extraordinarias. Incluso en muchas culturas, los músicos eran considerados como magos, sacerdotes o curanderos. Sabemos que en la prehistoria se utilizaban percusiones, algunos tipos de flautas y ocarinas. Actualmente, de ese periodo, solo tenemos vestigios de instrumentos creados a partir de alrededor de 50.000 años antes de Cristo. Incluso, gracias a algunas evidencias antropológicas, sabemos que la música era parte de los rituales que practicaban los hombres de la prehistoria, que la utilizaban de manera muy similar a como la utilizamos en la actualidad. En Egipto y Mesopotamia, el nivel musical era ya muy refinado. Se contaban con instrumentos musicales complejos, instrumentos de aliento, de cuerda, arpas y percusiones. Tiempo después, los griegos le dieron una importancia enorme a la música. Entendieron que ésta respondía a principios matemáticos y acústicos, que poseían un sentido místico y espiritual, directamente relacionado con la composición del universo. Luego de que Roma conquistara Grecia, los romanos apreciaron mucho los logros musicales griegos, los consiguieron aprender y adaptar a sus propias tradiciones. Por ello, a los romanos se les debe la consolidación del uso de anfiteatros para conciertos, la integración de la música en las obras teatrales como elemento fundamental y avances importantes de las técnicas vocales e instrumentales. 5. El Imperio Romano colapsa y comienza la Edad Media. Toda la música que se hizo en Europa desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo XV se le conoce como música medieval. Dentro de este periodo florecieron trovadores y juglares. En el campo de la música profana, canciones, himnos y recitativos. Por otra parte, en el campo religioso florecieron el canto gregoriano y la polifonía. El canto gregoriano fue uno de los tipos de música más prominentes en Europa desde el siglo VII hasta el siglo XVI. Se cantaba en latín y a capela, lo cual quiere decir que no tenía acompañamiento armónico ni instrumental, era monódico y cantado solo por voces masculinas. Su finalidad era enfatizar la oración. La polifonía son dos o más voces melódicas independientes, en oposición a la música con tan solo una voz, monotonia, o a la música con una voz melódica dominante acompañada por acordes. En otras palabras, la polifonía se presenta cuando dos o más personas cantan cosas diferentes simultáneamente y tienen coherencia. Documentar, estudiar y reproducir la música con una partitura. El periodo barroco es un periodo de grandes avances. Los instrumentos se hacen mejores y más precisos. La polifonía y el contrapunto evolucionan para consolidar la tonalidad, que se establece como el sistema de composición más usado en Europa. Otra característica fundamental del periodo barroco es la ornamentación y decoración de sus melodías. La arquitectura y la música barroca comparten estos ornamentos, y esto lo puedes notar cuando estás en una iglesia barroca, verás que hay muchos detalles y adornos. Bach es considerada por muchos historiadores como el final del periodo barroco y el principio del periodo clásico. No hay que confundir a la música clásica con la música hecha en el periodo clásico. La música clásica es la música producida en la tradición de la música occidental, más o menos entre el siglo XI y el siglo XIX, mientras que la música del periodo clásico es la que se produjo entre el año 1750 hasta 1820. A diferencia del periodo barroco, donde había una saturación de elementos y ornamentaciones, en el periodo clásico se enfatiza la idea de orden, jerarquía, divisiones claras entre las voces, una línea melódica que es acompañada por la orquesta y sobre todo
Hay una inclinación a favor de la simpleza opuesta a la complejidad. Este gusto por la simpleza, elegancia y claridad en el lenguaje musical permitió, paradójicamente, que las orquestas pudieran crecer en tamaño. Surgieron los primeros desmayos de los escuchas en los conciertos. Todo está enfocado a sentir y no a racionalizar. Las estructuras y las reglas de los periodos clásico y barroco empiezan a romperse ante la búsqueda de otras formas que pudieran provocar nuevas emociones en los escuchas. Fue un periodo de individualismo, fantasía, nacionalismo, pasión y sufrimiento, música programática y muchos avances tecnológicos de los instrumentos de la orquesta y avances en teoría y composición musical en cuanto al desarrollo y evolución de la tonalidad y el cromatismo. En el periodo romántico dominaron la música instrumental, las grandes sinfonías y poemas sinfónicos. Las orquestas crecen en tamaño, se incorporan los instrumentos de percusión y las óperas adquieren un carácter más continuo, aumentan en duración y pierden la sensación de estar seccionadas como en el periodo clásico o barroco. El modernismo es el resultado de la búsqueda estética basada en el individuo y sus más profundas emociones. La búsqueda individual, el distanciamiento del sistema tonal y la situación política de Europa influyeron mucho en este periodo. Estos factores contribuyeron de manera muy importante para hacer de este periodo el más diverso en la historia de la música. Desde 1890 hasta la fecha han surgido decenas de posturas estéticas, sistemas de composición y nuevas técnicas para interpretar los instrumentos. A esta variedad se le llama técnicas extendidas. También el uso de tecnología y sistemas electrónicos como los sintetizadores analógicos y digitales influyeron de manera importante para el nacimiento de la música electrónica clásica. Seguramente no sabías que la música electrónica formaba parte de la música clásica o música de concierto. Posteriormente se incorporaron las computadoras y el audio digital, que permiten la posibilidad de mezclar medios electrónicos y electroacústicos en tiempo real con instrumentos analógicos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por haber visto el video.